Buenas tardes, hoy es la charla número 15 ya. Hoy es martes 4 de octubre de 2022, el cumpleaños de una querida amiga, la doctora Miriam Camacho de Garayar, con la que estudiamos juntos varias materias, la Facultad de Derecho hace años, y que más de una oportunidad me tuvo que soportar hablando de charlas históricas como las que estamos siguiendo ahora. Así que me permito esta breve introducción para desearle el mejor de los cumpleaños. Una gran persona, una gran persona. Bueno, hoy vamos, mis queridos amigos, a concluir el tomo 1 de Radiografía del Imperialismo Británico. ¿Y con quién? Con uno de los más grandes enemigos que tuvo la Gran Bretaña, el general Napoleón Bonaparte, el más grande militar de todos los tiempos, así reconocido. Pero antes de entrar de lleno en ver lo que hizo este hombre, que a punto estuvo de vencerlos, a los británicos, lamentablemente no pudo hacerlo, me tengo que referir a un acontecimiento que ocurrió un año antes de la Revolución Francesa, 1788. El enjuiciamiento a Warren Hastings. ¿Quién era este señor? Ustedes recordarán que en 1757, por el arrojo, la intrepidez, el valor del coronel Robert Clive, logró vencer a las fuerzas indias y francesas en la batalla de Plassey en 1757. Batalla que va a dar lugar a que el gobernante títere que ponen los británicos en la India, para salvar el pellejo, porque sabía que con estos muchachos corría riesgo su propia vida, les entregó el llamado botín de Bengala, con el que va a generarse la revolución industrial, ¿sí? Bueno, la compañía comercial de las Indias Orientales nombra a Warren Hastings como gobernador de Bengala y su representante en ese territorio. Y este hombre empieza con gran cinismo y falta de escrúpulos a hacer combatir a los pequeños principados unos contra otros, y él de a poquito van obteniendo ventajas y se va expandiendo, cual si fuera un cáncer, por toda la península indostánica. Por eso, como él logra engrandecer lo que ya ellos llamaban imperio, aunque no lo era técnicamente, en el momento que perdían las colonias, las 13 colonias de la América del Norte. O sea, es decir, perdimos en América del Norte, pero conquistamos definitivamente toda la India. Entonces, Warren Hastings fue considerado un héroe nacional. Cuando este hombre regresa, después de muchísimos años, al servicio de la corona y de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, a Gran Bretaña en 1785, es recibido como un héroe. Pero informes de gente honorable, porque también por supuesto la había dentro de esa compañía, diciendo, miren que este hombre es un genocida. Acá logró amasar una gran fortuna, conquistamos la India, pero a costa de hambrunas, de matanzas, de crueldades insospechadas. Y así va a comenzar un juicio que va a durar 7 años. Va a durar hasta 1792, ya enfrentada a la Gran Bretaña contra Francia, en las sucesivas guerras que tuvieron, la Francia revolucionaria, y que si bien lo declaró inocente, a Hastings le costó toda su mal habida fortuna, fruto del pillaje, del robo que él efectuó para sí mismo, para la corona, para la compañía y para su bolsillo. Y la verdad que desaparece de la historia, pero como un pobre más. Quebró. Bien merecido se lo tenía. Pero la importancia del juicio a Hastings es que para administrar todas las posesiones ultramarinas, especialmente en ese momento la India y el Canadá, se va a crear una especie de organización para que los pueblos conquistados tengan una cierta representación entre la corona
y evitar levantamientos. Fundamentalmente es para que acepten su suerte y formen parte, les guste o no les guste, de esto que ellos ya empiezan a denominar imperio, aunque no lo era. Así van a ser el Commonwealth, que hoy día se le puede denominar Comunidad Británica de Naciones, que en este momento, 2022, está muy pero muy afectado, muy herido, porque hay muchos pequeños países, algunas pequeñas islitas, que no quieren seguir perteneciendo al Commonwealth, especialmente porque honestamente no les causa ninguna simpatía el nuevo monarca británico, Carlos III, que por ahora lo vamos a dejar, en fin, no tiene feeling el muchacho, parece, bueno, muchacho, 74 años, ¿no? Está mal porque lo obligan a trabajar ahora. Después de 74 años, imagínense, ¿no? Es al revés de todo. Bueno, ¿qué pasa en Gran Bretaña cuando estalla la Revolución Francesa? No se olviden que Francia era la archienemiga en la Guerra de los 7 años y luego que se metió en la guerra contra los colonos británicos de la América del Norte, contra los estadounidenses, a favor de ellos, junto con España, haciéndoles perder esas colonias, haciéndoles perder la guerra. Los británicos odiaban a los franceses. Por eso, al principio, cuando se enteraron que cayó el rey, que se instauró una república, están todos los reyes presos, el rey, la reina, los monarcas, estaban todos chochos, los británicos estaban contentísimos. Vamos a la revolución todavía. Hubo hasta un señor que escribió, que llamado Guillermo Gordstone, que escribió diarios el Times de Londres, pero encendidas proclamas a favor de los revolucionarios. Guillermo Blake compuso el himno a la libertad. Era una belleza la revolución. Pero luego vino el terror, vino la muerte. Y cuando muere el rey decapitado por la guillotina, Luis XVI y luego su esposa, bueno, lo que fue Gran Bretaña, luto generalizado, la gente lloraba por todos lados al rey Luis XVI. ¿Cómo lo van a matar al rey? Por supuesto que la corona británica imponía dinero por todos lados para que la gente pensara así, ¿no? Entonces todo un luto riguroso por la muerte de nuestro querido y amado colega, el rey Luis XVI. No sea cosa que nos toque a nosotros, ¿no? Habrán pensado Jorge III, que había perdido las colonias y además había perdido la razón. Estaba loco, pero seguía siendo el rey. Por supuesto que gobernaban gabinetes en nombre de su majestad, pero este rey de vez en cuando tenía un salto de chispa, como decimos nosotros, y demostraba que era todo un déspota. Hubo un señor, un pensador inglés, llamado Edmundo Burke, si ustedes quieren, vamos a decirlo en castellano, que fue el primer pensador que atacó a la Revolución Francesa, diciendo, señores, ¿qué estamos festejando? ¿Qué estamos aplaudiendo? Esto es un grupo de locos, de mediocres, de satánicos, dice, ¿no? Y le empecé a pegar en una obra que se llamó Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Se vendieron 30.000 ejemplares, que para esa época era una cifra impresionante. El rey Jorge III dijo que todo caballero británico tendría la obligación de leer esa obra para saber de lo que se trataba. Ahí dejamos por un minuto la situación en Francia y nos trasladamos a América del Norte. Los británicos, derrotados por los estadounidenses con sus aliados franceses y españoles, se quedaron en Canadá. Canadá la retuvieron y empezaron de a poco a marchar hacia el Océano Pacífico. Y llegan al Océano Pacífico, ¿no es cierto? Y ahí, cerca de lo que hoy es parte de Canadá, la isla de Vancouver, en una bahía muy buena, que era un lugar fantástico para cazar nutrias, focas, ballenas, ¿no? La vieron la cosa, empezaron a levantar un establecimiento en un lugar llamado la Bahía Nootka, ¿sí?
colindante con ese territorio que ellos creían que no era de nadie, pero sí era de alguien, era de España. Formaba parte del virreinato de Nueva España, lo que hoy conocemos como México, que comenzaba prácticamente en el istmo de Tehuantepec, donde hoy está Guatemala, y llegaba hasta el Canadá, fíjense lo que era, y desde el Pacífico hasta la mitad de lo que hoy es Estados Unidos. Esa monstruosidad de territorio era española y formaba parte del virreinato de Nueva España, México. Cuando los españoles se enteran que los británicos, por vía terrestre, y luego van a llegar barcos que van al Pacífico y se reúnen ahí en la bahía Nootka, mandan una flota. El virrey manda una flota armada hasta los dientes y les dice: señores, ustedes de acá se tienen que ir porque esto es territorio español. ¿Qué hacen los ingleses, los británicos? No vamos nada. La misma historia que había pasado en Malvinas, en Puerto Egmont, ustedes se acordarán. Hay un combate muy sangriento y se imponen los españoles y no solo matan a unos cuantos británicos, sino que toman los prisioneros y queman esa población, ese establecimiento hasta los cimientos. ¿Cuándo se enteran en Londres? El primer ministro William Pitt el Joven, que es que está aquí, por supuesto que viendo la gravedad del asunto, esto fue en 1788 o 1789, 1789, inmediatamente dijo: nos preparamos para la guerra contra España. Pero mientras están haciendo eso, estalla la Revolución Francesa. Tenemos que detener todo. Si vamos a una guerra contra España, esta Francia revolucionaria, que es peligrosísima, porque Pitt supo darse cuenta de lo que significaba esa revolución, entre otras cosas, que trastocaba el pensamiento de Europa. Era el triunfo del racionalismo más extremo, era el triunfo de Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en la última charla? Entonces dijo: no podemos ir a una guerra contra España. Pero, siendo un hábil jugador de póker, seguramente no mostró sus cartas, sino que presionó a los españoles diplomáticamente, y al fin y al cabo España se avino a pagar por los daños producidos a la bahía, ahí en la bahía Nootka, muy caro. España tuvo que pagar mucho dinero, porque España de pronto se dio cuenta de una cosa: la Francia, que era mi amiga, donde gobernaban los Borbones, como gobernamos en España, ahora ya no está, ya está, es otra cosa, es un misterio, era un signo de interrogación la revolución. Pero encima, cuando en poco tiempo van a guillotinar al rey Luis XVI, todas las monarquías de Europa olvidaron sus viejas rencillas porque se cuidaron el cuellito, porque si en Francia lo hicieron, ¿por qué no lo podían hacer en el resto de Europa? Esos aires novedosos de la Revolución Francesa eran sumamente peligrosos. Entonces España se aviene a zanjar la cuestión de la bahía Nootka, reprendiendo a los oficiales que atacaron, bla, bla, bla. Siempre pasa lo mismo. A los militares los llevan a un extremo y cuando proceden después: yo no fui, yo no le ordené hacer eso. La politiquería siempre es la misma, desde la época de Nabucodonosor, aunque ustedes quizá no lo crean. Pero España, pese a la debilidad, ¿no?, del momento, obtuvo algo muy importante para nuestra causa, nuestra cruzada por las Islas Malvinas, por la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Por qué? En la convención para zanjar el tema de la bahía Nootka, logró España, sinceramente no sé cómo, qué asustados estarían los británicos, pero logró que los británicos tenían prohibido navegar y pescar a menos de 10 leguas marinas de las posesiones españolas de América. Ningún barco podía estar a menos de 10 leguas marinas, que era una suma
arriba, cerca de 40 kilómetros, para que ustedes más o menos me entiendan. Y dentro de las posesiones españolas de América estaban las Islas Malvinas. Bahía Nootka, 1790. ¿Está? Acordémonos. ¿Qué sucede en Estados Unidos de América? Esa pequeña república que bajo la conducción fantástica del general George Washington, luego de terminar la guerra de la independencia, empieza a crecer, porque hay libertad de comercio, libertad mercantil, cosas tan simples que a veces hoy día nosotros en esta sufrida Argentina nos preguntamos cómo no lo hacemos, cómo seguimos insistiendo en recetas fallidas, ¿no es cierto?, que tan mal nos han hecho. El Marqués de Lafayette, un héroe de la Revolución Francesa, del principio de la Revolución Francesa, toma la llave de la Bastilla, de esa prisión terrible, ¿no?, estaba en el centro de París, que por eso empieza la revolución, el 14 de julio de 1789, y se la remite al general George Washington, con su amigo, con un gran cariño, y le dice, nuestra revolución nació allá, en Estados Unidos. Por eso esta llave, ¿no?, que significa la caída del viejo régimen, tiene que ir, dice, esta llave vuelve al lugar que corresponde. Esa llave la tienen guardada los estadounidenses como un tesoro, pero el general Washington, informado por su embajador, Thomas Jefferson, de lo que estaba ocurriendo, de cómo la revolución que empezó bien, digamos, simpática, de pronto fue hacia el despotismo, dijo, nosotros no nos vamos a mover, nosotros no vamos a ayudar a los franceses, nosotros no tenemos que quedar aislados acá, hacer lo que tenemos que hacer para bien de nosotros. Ahí nace una política de los Estados Unidos que duró mucho tiempo, se podría decir que va a durar hasta 1917, fíjense ustedes cuánto tiempo, llamado aislacionismo. Lo que ocurre en Europa es problema de Europa, nosotros no nos metemos. Washington nuevamente, brillante, dijo, es un problema de ellos, nosotros estamos acá y de acá no nos movemos. Perfecto. Cuando en Europa se enteran que han guillotinado al rey Luis XIV y al poco tiempo a su esposa María Antonieta de Habsburgo, una de las hijas del emperador de Austria, bueno, el odio que se levantó en Europa contra los franceses fue único, absolutamente único. Tenemos que entrar a Francia, sangre y fuego, matar a todos estos demonios, volver a poner a un Borbón en el trono, porque esto es una locura, estos tipos están, no sé, son satánicos. Y así empiezan a pelear. Entre la gente que colaboró a favor de Francia, va a haber un revolucionario venezolano, el precursor de la revolución hispanoamericana, que va a llegar a ser el general Francisco de Miranda. Este hombre que ha desertado del ejército español durante la guerra de la independencia estadounidense, pasó a Europa, fue contactado por los jesuitas, le entregaron un material valiosísimo que él tontamente, porque él lo reconoce, tontamente se lo mostré a William Pitt el joven, a este muchacho. ¿Y qué hizo William Pitt el joven? Cuando le mostraba todos los mapas, mapas geográficos, las fortalezas españolas en América, que era toda compilación de los jesuitas, ¿no?, que la tenían en Roma, acuérdense que los expulsó Carlos III de España, le dice, bueno, présteme estas carpetas, estos mapas, bueno. Miranda tontamente, como él lo dijo, le dejó esa información. Le devolvieron muy poquito. El resto directamente, cual su costumbre ya habitual de los británicos, se lo robaron directamente. Esto nos va a servir. Y vaya si le va a servir, porque con eso, en 1806 y 1807 vamos a recibir las invasiones británicas sobre Buenos Aires.
tema que ya me voy a ocupar. Hoy solo la nombro. Al principio Francia, en esas guerras que era atacada por todos lados, iba de mal en peor. Pero de pronto surge un joven oficial. Yo acá, por una cuestión de síntesis de estas charlas, no puedo explicar en el tomo 1, sí lo hago, les aclaro, la vida de Napoleón Bonaparte, un oficial de artillería, un genio militar, que salta a la fama porque conquista una ciudad del sur de Francia en poder de españoles y británicos, ahora juntos, aliados, fíjense lo que es la cosa, ¿no? Los une el espanto, ¿no? Los unió el espanto. Y logra conquistar Toulon, que tenía un puerto muy importante, qué sé yo. Ah, bueno, Napoleón Bonaparte pasa a ser una persona importante. A través de la historia yo me he dado cuenta que hay una constante. Si uno se destaca, si uno triunfa, muchos lo van a querer y muchos lo van a odiar. Y en Francia, los franceses no fueron la excepción a la regla. Francia ha pasado por el terrorismo jacobino, recordemos la muerte de Maximiliano Robespierre, que también va a morir en la guillotina. Luego sube el directorio, donde hay un señor, el vizconde Pablo Francisco Barras, ¿no? Que ve a este jovencito, dice, este es el que ganó en Toulon, epa, este no sirve. Pero hay gente que le dice, sí, pero es de Córcega, es de Bonaparte, ¿no? Lo van a entender como que era un italiano. Y alguno dijo, a ver si nos hace sombra. Bueno, saquémonoslo de encima. ¿A dónde lo mandaron? ¡Tac! A luchar contra los austríacos en el norte de lo que hoy es Italia, que formaba parte del Imperio Austríaco. Lo mandaron al matadero, lo mandaron con un ejército de harapientos, ¿no? Pero Napoleón era Napoleón. Ellos no lo sabían, pero él sí sabía quién era él. Entonces, ¿qué hizo? Ah, tengo que ir a luchar a los Alpes. Fenómeno. Entonces, ¿qué hizo? Historia militar. Trabajos que se hicieron sobre Aníbal Barca, el cartaginés. Trabajos que escribió Julio César, el romano, 300 años después. Perfecto. Entonces este hombre, ante el asombro de propios y extraños, atraviesa los Alpes, se sitúa en el Valle del Po y va atacando y va conquistando ciudades en el norte de Italia. Por ejemplo, Milán. Pero hay un célebre combate en un puente, en Marengo, donde los austríacos ponen a sus mejores fusileros y ahí no pasaba nadie. Y él les ordena a sus tropas, avancemos. Y dice, sí, ¿cómo vamos a avanzar si nos matan? Es imposible, ¿viste? Avanzá vos, le habrán dicho. Habrá alguno pensado, no creo que le hayan dicho. ¿Y qué hizo entonces este joven? Que no era muy alto, chiquito si ustedes quieren, respetuosamente, con admiración lo digo, general. Tomó la bandera de Francia, ensangrentada, con muchos de sus heridos, de sus muertos, y dijo, como diciendo, señores, yo voy para adelante, el que quiere que me siga, ya más no puedo hacer. Y salió corriendo con la bandera. Bueno, cuando vieron eso, los soldados enloquecieron y atacaron. Los austríacos, vaya a saber qué pasó, milagros. Acuérdense que el general Washington tuvo como una veintena de balazos en su capa y nunca sufrió una herida. Le tiraron, pero nunca le pegaron. A Napoleón le pasó lo mismo. Y avanzan por el puente y atrás las tropas. Un triunfo fantástico. Y bueno, se ocupa el norte de lo que hoy es Italia. Los austríacos piden la paz. Cualquier cosa menos enfrentar a este demonio. ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Bueno, había nacido la leyenda. Cuando la noticia llega a París, imagínense, el directorio, Barras entre ellos, no sabía qué hacer. Porque, vuelvo a repetir, para mi modesta opinión, lo mandaron al matadero para sacárselo de encima. Y ahora menos. El que conquistó Toulon, el héroe del norte de Italia, el que cruzó los Alpes, como Aníbal, como César,
Si bien César lo cruzó de Italia para Francia, bueno, pero este lo cruzó al revés, pelotada. Y al leer la historia de lo que había pasado en la época de los romanos, primero el ataque cartaginés y luego Julio César cuando cruza los Alpes para conquistar las Galias, o sea, Francia, se demuestra que están ante un hombre especial. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, como no nos lo pudimos sacar de encima en el norte de Italia, vamos a mandarlo más lejos. Vamos a mandarlo a Egipto. ¿Por qué? Porque gracias al genocida de Warren Hastings, la India estaba produciendo y produciendo muchísimas cosas, muchísimos bienes, ¿no es cierto?, que Gran Bretaña consumía. De la India pasaban hasta la zona de Suez, no existía el canal, por supuesto, pero a lomo de camellos llegaban al Mediterráneo y de ahí a Gran Bretaña. Entonces, la Convención de Francia, el gobierno francés dijo, ocupemos la zona de, digamos, lo que hoy sería el canal de Suez, que no existía. Vuelvo a repetir, no existía el canal de Suez, pero esa zona, el Cairo, Egipto, esa zona. Y bueno, ¿a quién podemos mandar? Mandémoslo a Napoleón, ya está, que se vaya allá entre la arena. Si gana, fenómeno, y si pierde, bueno, ya está. Porque tiene mucha ascendencia en el pueblo este hombre, es peligrosísimo, ¿eh? Entonces lo mandan a Napoleón con una gran flota. ¿Y Napoleón qué hace? No tiene otro, perdónenme la sonrisa, es fruto de la admiración. No tiene otra idea que triunfar. Vence en una batalla, acá lo tenemos, el general Napoleón Bonaparte, en un cuadro muy, muy famoso de un pintor llamado David. Y acá está la batalla de las pirámides. Vence a un ejército turco-británico, pero de una forma impresionante. Les da una paliza terrible y se queda con Egipto, luego pasa a Palestina, en Siria, ahí es detenido y la cosa queda media estancada. Y para peor, eso sí, él no tiene la culpa, la flota francesa que lo ha llevado es derrotada, es destruida en el combate naval de Abukir. Todo esto, yo les pido que se acuerden cuando hablemos de la vida del general José de San Martín, del padre de la patria, libertador de América, porque todo esto va a demostrar, sin ningún lugar a duda, que el general San Martín conoce a Napoleón Bonaparte en 1798 en Toulon, cuando estaba preparando su flota para pasar a Egipto. Pero ahora lo digo nada más, no me meto, me quedo ahí. Solo lo toco. Después ya vamos a volver sobre este tema. Porque en la historia en estas charlas, tenemos que entrar y salir porque si no, no lo entendería a nadie. Sinceramente no lo entendería. ¿Qué hizo Napoleón? Aparte de conquistar Egipto, miren este hermoso cuadro, Napoleón frente a la pirámide, se dice que logró entrar a la pirámide de Keops. Esto es la Esfinge, perdón. Este es Napoleón frente a la Esfinge, ¿no? Se dice que logró entrar y permaneció unas horas en el corazón de la pirámide de Keops. Ya está. No está comprobado. Ojalá lo haya hecho. Sinceramente, ojalá lo haya hecho. Y él llevó un grupo de científicos. Que este grupo de científicos van a descubrir, por medio de una llamada la piedra de Rosetta, que encuentran los franceses en 1799, era una piedra negra que tenía 3 escrituras diferentes. En esa piedra había escrituras jeroglíficas, que hasta ese momento nadie sabía qué decían, porque era imposible de escribir, y luego tenían 2 escrituras, el mismo texto, ¿no? Lo tenía en 2 lenguas, latín antigua y endemónico, o sea, lo mismo en 3 idiomas diferentes. Va a ser un científico francés que no viajó a Egipto con Napoleón, Jean-François Champollion, que en 1822 va a descubrir
¿no? ¿Qué significaba, ¿no? Comparando una cosa con otra, uno de los tres textos, qué significaba ese pequeño pasaje, ¿no? Y gracias a él se descubrió, y hoy se pueden leer lo que dicen en los edificios, en las columnas, en papiros, el idioma jeroglífico, llamémoslo así. ¿Qué pasó con la piedra Rosetta? Cuando Napoleón se retira en 1802, los británicos, cual es su vieja costumbre, se la robaron, se la llevaron al Museo de Londres y allá está. En el año 2003, al cumplirse prácticamente 200 años del pillaje, de que ustedes, los egipcios, le dijeron, señores, devuélvanos la piedra Rosetta. Acuérdense que los indios están reclamando el diamante Koh-i-Noor y los sudafricanos el Transvaal. Bueno, los egipcios les reclamaron en 2003 a los británicos, ¿qué cosa? La piedra de Rosetta. Y bueno, casi 20 años después, la piedra de Rosetta sigue en el Museo de Londres, porque estos muchachos nunca devuelven nada. Tienen una cleptomanía, robo, pero me lo quedo, nunca devuelven. También se robaron o gran parte de las efigies, de las estatuas que había en el Partenón griego, tema al que ya me voy a ocupar. Grecia lo ha pedido, su devolución, y por supuesto que no se lo han devuelto. Hay que entender una cosa, estamos tratando con un gobierno de ladrones. Si ustedes piensan eso y se darán cuenta de que solo ante un tribunal superior internacional de justicia esta gente va a devolver lo que tiene que hacer. Así que le deseo la mejor suerte a la India, le deseo la mejor suerte a Sudáfrica y la mejor suerte a Egipto y a Grecia. Porque eso que les robaron es de ustedes, no de los británicos. Ellos lo único que hicieron fueron ser ladrones. Nada más que eso. Las cosas hay que decirlas como son. Napoleón logra huir del bloqueo naval que han puesto un almirante inglés que estaba muy en boga en ese momento, Horatio Nelson, y logra llegar a Francia. Verdaderamente él, si uno se pone a pensar el objetivo, el ejército francés quedó aislado en Egipto, él se fue con unos pocos hombres. No fue una victoria napoleónica, pero Francia necesitaba que ese general, ese mito, porque ya era un mito, triunfara. Entonces lo hacen triunfar ante la opinión pública, que siempre busca desesperadamente buenas noticias. Ha ganado Napoleón, lo cual en realidad no es cierto. Podríamos decir con cariño que ha sido un empate. Están las tropas dominando Egipto, los británicos no pueden pasar sus mercaderías desde la India, desde ese punto de vista es una victoria, pero están aislados, ¿no? Bueno, Napoleón va a ser al poco tiempo formar parte de un trío, de un consulado, ¿no? Donde él lo integra y luego al poco tiempo él queda como el único cónsul. Napoleón conoció al gran amor de su vida, que era una mujer cuyo marido lo había sido guillotinado en la Revolución Francesa. Luego se transformó en amante de Barras, que al principio fue el hombre que lo ayudó, el que le dio la comisión de ir a Italia a luchar cruzando los Alpes, como ya lo expliqué, para sacárselo de encima. Pero bueno, él conoce a Josefina Beauharnais y se enamora perdidamente de esta mujer que tiene 2 chicos, vuelvo a repetir que es viuda, y se casa con esta mujer. Para desgracia de Napoleón, esta mujer no le puede dar un hijo, ¿no? Él era más grande que él, y bueno, Napoleón, totalmente enamorado de ella, construye una casa cerca de París, que es llamada Malmaison, y ahí vivió
relativamente feliz el tiempo que pudo hacerlo porque vivió combatiendo por todas partes de Europa. ¿Por qué? Porque los británicos no admitían el triunfo de la Revolución Francesa. Para peor, como enviaron muchísimos contingentes a luchar a Europa, y la mayoría de las veces, hablando en criollo, Napoleón se los comió crudos, porque por algo fue el genio de la guerra, el primer ministro William Pitt, que ya me he referido, temió que los irlandeses se levantaran en masa, porque la Revolución Francesa, con una gran propaganda, era conocida en todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo William Pitt? Con gran razonamiento dijo, bueno, señores, es hora de anexar formalmente Irlanda, a la que habían conquistado a sangre y fuego, sí, décadas antes, a formar parte de la Gran Bretaña. Este va a ser el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Ese es el nombre que tenía. Entonces, señores, tenemos que cambiar la bandera. Recordemos, primero era la bandera inglesa, esta es la bandera escocesa, la justa posición de ambas dio la Union Flag, la bandera de la Unión, que acá la tenemos. Pero esta era la bandera de Irlanda, que era blanca con una gran X cruzada, que era la bandera de San Patricio. Entonces unieron la bandera de Inglaterra, la de Escocia y la de Irlanda, y eso dio por resultado a una bandera muy parecida a la Union Flag, pero observen ustedes que no es lo mismo. Esta es la Union Jack, que es la bandera británica de la actualidad. Observemos el detalle, que acá ustedes lo pueden ver. Esta es la Union Flag, donde no está la X roja de Irlanda, no está, acá está. Esta es la bandera que hoy tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque la parte de abajo, en 1916, la República de Irlanda se separó. Ustedes saben cuál es mi deseo, ¿no? Me gustaría que el año que viene, en el plebiscito que va a haber en Escocia, gane la secesión y Escocia vuelva a ser un reino independiente. Entonces tendría que cambiar la bandera. Y parece ser que la muerte de Isabel II ha causado un verdadero terremoto político y los irlandeses del norte no están ya tan convencidos de seguir perteneciendo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque por el Brexit, al quedar afuera de la Unión Europea, económicamente les está yendo muy, pero muy mal. Y quizás sea una solución unirse a Irlanda, el país, la República de Irlanda, capital Dublín, y vivir mejor. Porque sinceramente a nadie le gusta vivir mal. Todo pueblo tiene soporta, un aguante, pero no es indefinido. Así que no sé si no solo se va a ir a Escocia, tal mi deseo, lo reconozco, no soy objetivo, quiero que los escoceses se vayan, y ¿por qué no los irlandeses? Ahí sería cosa muy interesante, porque eso nos vendría muy bien en Malvinas. Ustedes no tienen idea de lo bien que nos vendría. Bueno, Napoleón es un dolor de muelas para los británicos, porque hagan lo que haga, coalición que hagan, este hombre vence, no hay forma de ganarle. Bueno, el primer ministro William Pitt va a ser echado del cargo por el rey Jorge III, cuando este dijo, bueno, ya que incorporamos a Irlanda, la nueva bandera, la Union Jack, permitamos que los irlandeses, aunque sean católicos, ocupen cargos de mediana orden, de funciones, ¿no es cierto?, en el gobierno de Irlanda, para administrar a Irlanda. El rey, Jorge III, que estaba loco, pero de vez en cuando tenía unos chispazos, digamos, de lucidez. No, mientras yo gobierne, ningún católico va a ocupar cargo alguno. Los católicos son de décima, por no decir una mala palabra. Entonces lo echa directamente. Y sube al
poder un nuevo primer ministro, Enrique Huntington, que está convencido que Napoleón es invencible. Entonces pragmáticamente dice, señores, ¿para qué vamos a seguir gastando dinero? Está este demonio, le decían el demonio, suelto, quizá tengamos suerte y se pegue un tiro, se mate, lo mate alguno, pero nosotros no vamos a invertir más. Ya está. Pragmáticamente decimos, vamos a la paz. Y así fue como firmaron la paz de Amiens en 1802. En esta caricatura que ustedes están viendo aquí, se usaba mucho esta caricatura, lo vemos a Enrique Huntington cortando el globo terráqueo, la parte que a ellos les importaba. ¿Cuál era esa parte? El dominio de los mares. Gran Bretaña es una potencia naval, punto. ¿Y qué le dejan a Napoleón? Fíjense que Napoleón está muy contento cortándose el pedacito del globo terráqueo que es Europa. A vos te dejamos el continente y vos nos dejás tranquilo el resto del mundo. O sea, el dominio de los mares. Todo esto no va a funcionar a la larga por culpa británica. Por una pequeña islita que está al sur de Sicilia, entre Sicilia y el norte de África, llamada Malta. Entre todas las disposiciones, que yo no las voy a leer porque son muchísimas, Gran Bretaña reconoce por este tratado, por la paz de Amiens, la existencia de la Francia revolucionaria. Entonces, devuelvo esto que he robado a España, a Holanda, a Francia, pero esto no lo devuelvo. Por ejemplo, una de las cosas que no va a devolver va a ser la isla de Trinidad y una pequeña islita chiquitita al lado, Tobago. Porque esas islas, recuerden, y lo hemos hablado, para la mística del pueblo británico, era lo que donde había vivido, que no lo fue, porque es un personaje de novela, Robinson Crusoe, la isla de Trinidad. Y Trinidad no se va a devolver, porque esa es la isla de Robinson Crusoe. O sea, el triángulo del despojo, como yo lo he dado a llamar, Jamaica, Bahamas, Trinidad, en el Caribe, quedó completo. Llegó un momento que con todas las posesiones de pequeñas islas que ellos tenían en el Caribe, no pasaban de 48 horas que una nave británica salía de un puerto británico y llegaba a otro puerto británico y a otro, y a otro, y a otro. Y por supuesto, barco español que andaba dando vueltas, y más si venía cargado con un tesoro, ustedes imaginan lo que le pasaba. El problema va a ser la isla de Malta, volvemos a la paz de Amiens. Los británicos no abandonan la isla de Malta, cual estaba pactado, y se la tenían que dejar a los caballeros hospitalarios, que eran unos caballeros muy antiguos que venían de la época de las cruzadas. Era una orden simbólica. Entonces los británicos decían, no, Napoleón hace y ocupa Malta, así que no le vamos a devolver Malta. Napoleón les dice, escúchenme, cambiemos a los caballeros hospitalarios por los rusos. O sea, le pedimos al zar que nos envíe un regimiento ruso. Yo no voy a atacar Malta, según la desconfianza de ustedes, atacando a los rusos, porque se me viene el imperio zarista encima. Así todo, no hubo caso, y por eso, después de muchas idas y vueltas, no va a haber otro remedio que entrar en guerra contra Francia, nuevamente. Francia lucha nuevamente contra Gran Bretaña luego de la paz de Amiens. Yo acá en el tomo 1 lo explico con detalle, pero esto es muy largo, si no, y tengo que achar, como quien dice. España, Napoleón le pide, sé aliada mía, colaborame. No, yo no quiero, ya España ya no quiere saber más, ha peleado tantas veces con los británicos, generalmente le fue mal, que no participo. Entonces Napoleón es como que le cobra una multa. Dice, bueno, si no participás, para no ser un país hostil a mi imperio, porque ya era emperador de Francia, vas a tener que subsidiarme con dinero directamente. Vos no participás en la guerra, pero vos tenés que pagar. Ya está. Eso se llamó el Tratado de Subsidios, ¿no es cierto?
enterado porque era secreto, enterado de esto, de este tratado, ¿qué ordenó el primer ministro, todavía era primer ministro, William Pitt? Atacar a 4 naves que venían procedentes de Buenos Aires, el espionaje británico al cual me voy a referir en la próxima charla. Había avisado que esas 4 naves llevaban el tesoro de Buenos Aires, El Callao y Manila, Filipinas. Entonces, en esas 4 naves, que eran Clara, Fama, Medea y Mercedes, iban un grupo, eran naves mercantes, tenían 2 o 3 cañoncitos para defenderse de nada, ¿no? Llegando casi a España, a su puerto de destino, a Cádiz, son atacados por una flota de guerra británica y con tanta mala suerte, con tanta mala puntería, que un cañonazo de una nave británica le pega de lleno en el cargamento de la Santa Bárbara, de la pólvora que todo barco tenía, de la nave Mercedes, que vuela en 1000 pedazos, matando a 300 españoles, estando España y Gran Bretaña en paz. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque no estaban en guerra esos 2 países, al mejor estilo pirata, al mejor estilo Francis Drake, Morgan, ¿no es cierto? La atacaron y volaron a la pobre nave Mercedes y murieron 300 personas. Entre ellas murieron, curiosamente, para la historia, que luego vamos a ver, la madre y las hermanas del futuro general argentino Carlos de Alvear, que salvó providencialmente su vida porque con su papá fueron a bordo de otra nave, la Clara, a hablar de no sé qué tema. Y cuando se produjo el ataque, ellos no estaban a bordo de la Mercedes, ¿no? Que voló en 1000 pedazos, si no hubieran muerto ahí. Hubo un indignado lord británico, William Wyndham Grenville, quien dijo: hemos matado a 300 personas en paz, ¿en qué nos hemos convertido? Esto es una vergüenza. Bueno, de todo le dijo a Pitt, por supuesto. Pitt, viendo la efervescencia popular, porque hasta los británicos, el pueblo británico, esto es una carnicería, somos unos asesinos, atacamos con buques de guerra a unos navíos mercantes, no estamos en guerra con España, ¿cómo cometemos semejante? Sí, está todo bien. Pitt dijo, bueno, el que hizo mal las cosas fue el almirante que yo mandé, yo no lo mandé a hacer eso, que pito, que flauta, tienen razón, fue indebido, pero eso sí, el tesoro de 5 millones de pesos, que era una fortuna, que llevaban las 3 naves que quedaron capturadas y fueron llevadas al puerto de Plymouth, nunca fue devuelto a España. Es decir, se lo robaron. Nuevamente, se lo robaron. Como el Koinor, el Transvaal, las figuras del Partenón de Grecia, ¿sí? Como la piedra Rosetta Egipto. Lo mismo, es una línea de conducta. Han vivido de eso. Y luego mucha pompa y circunstancia que hemos visto en el sepelio de la reina. Esos trajes rojos, está bien que los lleven, porque están cubiertos de sangre de todo el planeta. Esos son, mis queridos amigos, los británicos. No les quepa ninguna duda lo que son. Ladrones y asesinos. Bueno. Napoleón, cuando España entra en guerra a favor de Francia, digamos, no le quedó otra, hizo una maniobra fantástica. Nombró a un almirante francés que con un grupo de naves saliera de golpe de Francia y se internara en el Atlántico y fuera al Caribe. Esa jugada sorprendió a los británicos, los sorprendió, no lo podían creer. Entonces alistaron sus naves y fueron atrás de la llamada flota combinada hispano-francesa. Llegaron al Caribe y cuando llegaron al Caribe, se dio cuenta el almirante Nelson, el que había vencido en la batalla naval de Abukir, en Egipto, que les habían tomado el pelo,
porque fue una celada, una carnada. La flota combinada llegó al Caribe, hizo esto, y atrás fueron los británicos, que al perseguirlos hasta el Caribe habían dejado desguarnecida Inglaterra. ¿Por qué? Porque Napoleón tenía planeada la invasión a la isla, a Gran Bretaña, a las Islas Británicas. Entonces se le ordena sí o sí, envió a su nave más veloz que tenía Nelson, a que los pararan a como diera lugar. Y así va a ser que una pequeña flota británica, con gran valor, yo siempre voy a reconocer lo que es justo, muy valientes ante ese monstruo que se les venía enfrente, que eran las naves francesas y españolas de la flota combinada, los enfrenta en el combate de Finisterre, el combate del fin de la tierra, ahí en Galicia, y los logran vencer. El cobarde, porque otra calificación no merece, el almirante Villeneuve, se guarece en Cádiz. Napoleón, cuando se entera, por supuesto, se quiere morir, porque el plan era que esa flota volvía, pasaba por el Canal de la Mancha, embarcaban a sus 120.000 hombres y invadían las Islas Británicas. Napoleón dijo en su momento: denme 6 horas para dominar el Canal de la Mancha y conquisto el mundo. Tenía el ejército lleno, preparado, todo a punto, pero la flota nunca llegó. Los británicos, el servicio de inteligencia británico, había detectado a Napoleón, ¿no es cierto?, la jugada. Y acá ustedes lo ven, a este personaje cómico, esta caricatura, que es John Bull espiando en el puerto de Brest. ¿Quién era John Bull? Era ellos mismos, se decían, Juan Toro venía a ser. Ellos eran los marinos de la Royal Navy, ¿no? Gente simpática, noble, caritativa, según su parecer, cada cual sacará su opinión, yo no la comparto, pero John Bull le está diciendo a un pequeño, no sé si alcanzan a verlo acá, a un pequeño Napoleón, diciendo: oh, miren lo que he descubierto para mi desayuno. Y Napoleón le grita a ese gigantesco John Bull: no, señor monstruo, no me haga nada, qué sé yo. Y dice: ojalá no me haya visto, ¿no? Es una tontera, pero era para decirle: ojo, sabemos la que quieren hacer. Napoleón no puede invadir Gran Bretaña por la cobardía de Villeneuve, el almirante Villeneuve, que se guarece en Cádiz. Y por supuesto Napoleón era un hombre de pocas pulgas, ordena su destitución de inmediata, comparencia a un tribunal de honor, lo más probable es que si hubiera podido lo fusilaba por incompetente. Enterado de la tormenta que se cernía sobre su cabeza, el almirante Pierre-Charles Villeneuve, tal su nombre completo, de este incompetente que llegó a ese cargo, vaya a saber por qué, por suerte, por familia, por no sé qué. A veces ocupan lugares de preeminencia en los países gente incompetente que en otro momento no hubiera servido ni siquiera para mandar, no sé, estar a cargo de un kiosquito. Pero bueno, así es la historia. Y lamentablemente, como dice el dicho, la historia muchas veces se repite. Muchos incompetentes están en cargos que no lo merecen. No les quepa ninguna duda. ¿Qué hace este hombre? Sabiendo que se le viene la noche, ordena zarpar a la flota franco-hispana de Cádiz, ¿no? Los británicos que estaban afuera del puerto de Cádiz, que lo habían cercado, ¿no? No pueden creer su suerte, porque sale la flota en una larga fila y la orden que el almirante Horacio Nelson le da a sus hombres es luchar hasta el final. Dice: Inglaterra nos está observando y tenemos que tener un triunfo aplastante. Y la orden que da es partir la línea al medio, es decir, que la línea gigantesca de naves
quede dividida en dos, la cruzan al medio. La batalla de Trafalgar, tal su nombre, una de las batallas navales más importantes de la historia, va a significar la derrota de la flota franco-española y que Gran Bretaña consolida su posición como reina de los mares. Es curiosísima, yo el desarrollo acá en el tomo 1 lo hago, una investigación verdaderamente de la que me siento muy orgulloso. Fue increíble esa batalla, porque había barcos que tenían el mismo nombre, y estaban enfrentados. O sea, barcos españoles que tenían el mismo nombre que el de los británicos, barcos franceses contra el mismo que los británicos también. El Bucentaure, por ejemplo, el Neptuno, increíble. Se luchó todo el día, el 21 de octubre de 1805, con gran valor. El barco más poderoso, más grande del mundo era el Santísima Trinidad, un barco español, que quedó lleno de cadáveres. Se lucharon, pero con valor de los dos bandos, hay que reconocerlo, pese al inepto de Villeneuve, que la verdad ojalá se hubiera muerto del primer tiro, porque se lo merecía, pero no le pegó un solo tiro. Él decía, no hay en esta matanza un disparo que me toque. No le tocó, lo tomaron prisionero. Como dato heroico de la cosa, en el Santísima Trinidad había un oficial de marina, nacido en el Virreinato de Nueva España, actual México, llamado Baltasar Hidalgo de Cisneros, que va a ser el último virrey del Río de la Plata. Por la estampida de los cañones, este hombre quedó sordo como una tapia, como se dice, y cariñosamente y con admiración, fue reconocido como el sordo de Trafalgar, porque era un hombre muy, muy valiente y también buena persona. Ya nos vamos a referir a su figura. Los británicos capturan el Santísima Trinidad cuando es prácticamente un ataúd flotante, pero se desata una tormenta tan increíble que los prisioneros españoles que están en las bodegas no pueden escapar de su suerte y el barco se hunde y se los lleva a ellos al fondo del mar. La batalla de Trafalgar fue sangrienta como poca. Casi al final, un francotirador subido en las jarcias de un buque francés, creo que era el Bucentaure, en este momento no recuerdo bien, con su mosquete, ¡pac!, hace impacto, le pega un tiro acá en la garganta al almirante Lord Nelson, que luego de una terrible agonía, este hombre va a morir en Trafalgar. O sea, Gran Bretaña vence, logra afianzarse como la reina de los mares, pero su mejor marino, Horatio Nelson, muere en el combate. Muere como quizá él hubiera querido morir, en la cúspide de la ola. Pocos minutos antes de ser herido de muerte, le dijo uno de sus amigos que estaba luchando con él: este es un trabajo demasiado acalorado, Hardy, para que dure mucho. Y bueno, su dicho se cumplió. Y muere el almirante Nelson. Napoleón, mientras tanto, a los pocos meses, va a vencer en una batalla. Acá están viendo la batalla de Trafalgar, que fue la gran derrota francesa y española, por la cual queda España librada a su suerte. Ya es muy difícil conectarse por barco de la Marina con sus colonias hispanas de América, y esto va a tener una gran importancia en un acontecimiento que es por todos conocido, que va a ser fruto de otras charlas que vamos a tener más adelante, dentro de poco, y que van a ser las invasiones británicas en 1806 y 1807. O sea, ya prácticamente estamos en la historia argentina, la historia por todos ustedes conocida, y entonces en las cuales espero las críticas
correspondiente porque ya saben de qué estamos hablando. Napoleón, el poder de Napoleón no puede invadir las Islas Británicas, el mar es de los británicos, pero Napoleón en Austerlitz logra nuevamente vencer. Y ahí Napoleón dice, la única forma que tengo para terminar con los británicos es ahogarlos económicamente. Bloqueo continental. Ningún país de Europa puede comerciar con Gran Bretaña. Aquel que lo haga es mi enemigo y yo lo borro del mapa. Así va a ser. Así se va a meter él en una guerra terrible porque Portugal abre sus puertos a los británicos, él va a ocupar Portugal con los españoles y luego va a generar una guerra contra España en 1808. Tema que por ahora no voy a tocar porque para tener una hilación histórica más afinada, si se me permite la expresión, lo vamos a referir oportunamente, ¿no es cierto? Pero hay otro país que abre sus puertos, no el pequeño Portugal, que fue una tontera conquistarlo, un paseo. No, este es uno de los países, el país más grande del mundo, Rusia. Y allá va Napoleón, con un ejército de 600.000 hombres, a castigar la osadía del zar Alejandro, que lo traicionó. Se internaron, nunca, no había enfrentamiento, eso sí, avanzaban y todo estaba destruido, quemado. Esa era la táctica del mariscal Kutuzov. No le dejaba nada al enemigo, a los franceses. Tierra arrasada. Pero el zar, viendo que el pueblo ruso no podía soportar semejante humillación, querían pelear, entonces le ordena enfrentarlo a Napoleón en las afueras de Moscú, en la batalla de Borodino, donde Napoleón logra vencer, vaya sorpresa, una vez más. Pero a punto estuvo de perder. ¿Y saben por qué ganó Napoleón? Que era un genio. Porque la banda militar interpretó la Marsellesa. Y los franceses, al escuchar ese himno guerrero, volvieron como leones a la carga y lograron vencer a los rusos. Muy valientes, muy valientes. Por eso Napoleón, les recuerdo, dijo una vez de la Marsellesa: es para nosotros lo que para un mariscal de campo 100.000 hombres. Y tenía razón. Napoleón quiere una entrevista con el zar, quiere llegar a un acuerdo, no hay posibilidades, ¿no? Y se empieza el retiro. Y ahí es donde su ejército, que no fue vencido militarmente, va a ser vencido por la naturaleza. Acá está, la retirada del ejército napoleónico, ¿no? El general invierno, como se lo bautizó, diezmó su fuerza. Pocos hombres, pocos miles de hombres lograron llegar a París. Entonces, otra coalición más contra Napoleón, es derrotado, él abdica y vuelve a Francia, lo mandan los triunfantes a la isla de Elba, una pequeña isla que queda cerca de Italia. Napoleón ya está, se acabó Napoleón, todos estamos contentos, se acabó el monstruo, le ganamos, bla, bla, bla. Pero Francia está mal, han puesto a un rey que es verdaderamente un incompetente, Luis XVIII, y un día Napoleón, en una jugada increíble, desaparece de la isla de Elba y desembarca en el sur de Francia. Mandan tropas del rey a destruirlo. Napoleón, con los pocos que lo habían acompañado, enfrenta al regimiento V del ejército francés, se desabrocha el capote, abre su pecho y le dicen: ustedes me conocen, acá me tienen, si quieren, mátenme. ¿Para qué? Los soldados tiraron las armas, se le tiraron a los pies, besaban las botas, lo levantaron. Se acabó. Napoleón empieza a avanzar sobre París. Y acá quiero hacer un pequeño homenaje al periodismo, que nosotros lo vemos habitualmente, de muchos que una vez decían una cosa, después dijeron otra cosa y hoy dicen otra. Es decir, el panquequismo, el panqueque que se da vuelta en el aire. No es un invento argentino, no.
Fíjense lo que hizo el diario Le Moniteur de París ante la llegada de Napoleón al sur de Francia. Le voy a leer los copetes, que es lo que dice el diario, el título en grande del diario, día por día, ¿eh? Y es así. El ogro de Córcega ha desembarcado en el Golfo Juan. Al otro día. El tigre ha llegado a Gieppe. El monstruo ha dormido en Grenoble. Sigue. Cada título es un día, ¿eh? El tirano ha atravesado Lyon. El usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Bonaparte avanza a pasos agigantados, pero no entrará jamás en París. Napoleón estará mañana ante nuestras murallas. El emperador ha llegado a Fontainebleau. Su Majestad Imperial entró ayer en el Palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos. Si esto no es panquequismo político, periodístico, el panquequismo periodístico, ¿dónde está? Increíble, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, como dijo el sabio rey de Israel, Salomón. Nada nuevo bajo el sol. La historia vuelve a repetirse, como dice un querido tango argentino. Bueno, Napoleón logra llegar a París. Le dice, por medio de enviados, no vengo a pelear con nadie, vengo a reconstruir Francia, se acabó. Mi etapa de guerrero se acabó. No le creen, no le creen. Y entonces Napoleón, ¿qué hace? Marcha, no espera en París, avanza hacia Bélgica y se enfrenta en una llanura llamada Waterloo a las tropas aliadas que están contra él. Ahí está el famoso el mariscal Wellington de Gran Bretaña. El hombre que supuestamente lo venció en Waterloo, cuando no es cierto. El que lo vence a él es el mariscal alemán Blücher, no Wellington. Pero los ingleses, que tanto han robado, también se roban la gloria de Waterloo. Porque el que ganó no fue Wellington, fue Blücher. Yo en el libro lo explico bien. Pero no porque lo explico yo. Esto una vez en el campo donde se libró la batalla de Waterloo, lo describió perfectamente el general José de San Martín a unos anfitriones chilenos que lo habían llevado ahí a que conociera el lugar. Y él le describió cómo fue la batalla y él dijo, fue Blücher el que ganó. Ya a eso nos vamos a referir porque también vamos a hablar del Libertador en estas charlas, aunque a ustedes les sorprenda lo que les estoy diciendo. Ustedes no tienen idea lo que hizo San Martín contra esta gente. Napoleón lo sacan del combate, él quería quedarse a morir, la Guardia Imperial lo saca. Y al grito de la Guardia no se rinde, otros se quedaron a morir para permitir que Napoleón fuera sacado del campo de combate. Los británicos ahí se van a quedar con un trofeo de guerra, que ustedes lo verán, son muy famosos. Esos gorros gigantescos que tiene la guardia que protege el castillo de la monarquía. Eso era un sombrero francés. Se lo robaron. Qué curioso, ¿no? Otra más, que le hace una mancha más al tigre. Napoleón se entrega prisionero. Su esposa Josefina ha muerto, él se ha vuelto a casar por una cuestión política con la hija del emperador de Austria, ha tenido un hijo, pero prácticamente nunca más los va a volver a ver. Eso no fue amor, eso fue una cuestión de política de Estado. Y pasa unas horas en Malmaison, donde él fue tan feliz con Josefina, y bueno, y se entrega prisionero ante los británicos, confiando en que le van a dar un buen trato. Napoleón, que fue un genio, ahí fue un tonto. Pedirle un buen trato a un escorpión, bueno, qué error, ¿no? Él que dijo una vez, no hay enemigo pequeño, ahí sí cometió un error, un grave error. Se rindió y se rindió mal. Porque bien se podría haber entregado en la embajada de Estados Unidos pidiendo asilo diplomático a la República. Y los norteamericanos se lo hubieran dado.
Pero bueno, tontamente confió en el honor británico. Por Dios, qué error que cometió. Se entrega, vuelvo a repetir, en la isla de Aix, el 13 de julio de 1815. ¿Qué hicieron los británicos? Lo tomaron, lo subieron a un barco hacia el sur y lo desembarcaron en una isla, la isla de Santa Elena. Es una isla, una roca prácticamente, que está entre Brasil y África, la mitad de la nada, en el Atlántico. Ahí Napoleón, dándose cuenta que ese lugar iba a ser su tumba, un lugar donde iba a morir, con un distrato terrible, ¿no?, de muchos de sus carceleros. Hubo un pequeño grupo de británicos que verdaderamente fueron seres humanos, los demás fueron basura, esa no cabe otra calificación, entre ellos el doctor O'Leary y su pequeña hija con la que Napoleón jugaba, ¿no?, una nena chiquitita, y bueno, pasó así momentos felices, y cuando este doctor se tuvo que volver a Gran Bretaña, como no tenía nada para darle, se cortó un mechón de cabello y se lo regaló, era costumbre de esa época, y así hizo con algunos que le tuvieron buen trato con él cuando se despedían, lo trataban de señor emperador, mi general, le daban un trato que los otros no, los carceleros verdaderos, era un trato de basura. Napoleón era una basura para ellos. Y bueno, así fue como fue pasando su gran monotonía, y el 5 de mayo de 1821, luego de casi 6 años de una prisión verdaderamente terrible, vergonzosa, a un hombre que llegó a ser el más importante de Europa, emperador de Francia, murió Napoleón Bonaparte con grandes dolores estomacales, ¿no? Bueno, partida de deceso, se murió Napoleón, a otra cosa, bueno, ya está. Lo enterraron ahí, Francia lo exhumó el cadáver, lo pidió, y en 1840 el gran rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, al cual ya me voy a referir cuando hable del general San Martín, lo repatria. La llegada de los restos de Napoleón Bonaparte a Francia, a París, fueron algo apoteótico, fue extraordinario. Una de las personas que lo vio, que vio ese recibimiento, esa puesta en valor nuevamente de la figura extraordinaria que fue el general Napoleón Bonaparte, fue nuestro libertador, el general José de San Martín, que estaba exiliado en Francia, ¿no es cierto? Mucho se dijo, qué forma extraña de morir de Napoleón, ¿no es cierto? Porque él estaba escribiendo memoria, estaba distendido, aceptó su suerte, hacía comentarios de batallas en las que había participado, y de pronto empieza a estar mal, y muere, pero retorciéndose, le dolía el estómago, no había con qué calmar su dolor. En el año 2001, un millonario, ¿no es cierto?, dijo, yo creo que a Napoleón lo envenenaron. Y logró obtener algunos de esos mechones de cabello que Napoleón regalaba a la gente que lo había tratado bien, como un souvenir, no sé, algo, yo no tengo nada para darle, le doy un mechoncito de cabello. Y bueno, se hicieron los análisis correspondientes y voy a leer. El doctor Pascal Kirsch, Bertrand Lutz, del Instituto Médico Legal de Estrasburgo, y el doctor Paul Fornes, del Hospital Georges Pompidou de París, llegaron a esta conclusión. Escuchen. Encontramos entre 7 y 38,5 nanogramos de arsénico por cada miligramo de cabello. Y se habla de exposición a ese veneno cuando se supera 1 nanogramo. Miren lo que le dieron a Napoleón. ¿Quién lo mató a Napoleón? No lo sabemos. Pero ¿quiénes cuidaban a Napoleón? ¿Quiénes eran sus carceleros? ¿Quiénes debían velar
por su salud de un hombre que se rindió, que fue un leal enemigo, los británicos. ¡Oh! ¡Qué curioso!, ¿no? Si todavía les queda algo de curiosidad de esta gente, discúlpenme, y que por favor esto no lo escuchen los nenes chiquitos. El 6 de enero no vienen los Reyes Magos. Ustedes saben la respuesta. Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana. Buenas tardes.